tal? Yo soy Clara Mendoza, bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Relaciones Sanas 2022 y esta es la clase número 14, donde vamos a hablar sobre las expectativas versus realidad. ¿De acuerdo? Iniciemos diciendo qué significan las expectativas. Bueno, las expectativas es todo aquello que nosotros ponemos un deseo o un deber ser, ¿sí? Como una regla de que esto tiene que ser de esta forma, o tiene que ser de aquella forma, o no tiene que ser de esta. Por ejemplo, todos nuestros deseos, ¿sí? Todo lo que nosotros anhelamos en la vida, todo esa esperanza o ese deber ser de cómo tienen que ser nuestros padres o nuestra pareja, etcétera, son expectativas, ¿sí? Nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, incluso nuestras metas, lo que nosotros deseamos en la vida también de alguna forma es una expectativa que nosotros tenemos de cómo, de qué logros debería de tener o qué cosas debería obtener en la vida, ¿sí? El deber ser, este mandato social, como ya vimos en otra clase sobre los estereotipos y roles sociales, de todo este concepto social de que nos dice cómo debe ser una cosa o debe ser la otra, ¿sí? Cómo debe ser un matrimonio, cómo debe de ser una relación padre-hijo, cómo debe comportarse un padre, etcétera, ¿sí? Todos estos deberes ser también son expectativas, ¿sí? Démonos cuenta que finalmente todas las expectativas van a satisfacer alguna de nuestras necesidades, ya sean biológicas o sociales, ¿sí? Y por lo tanto, las expectativas tienen que ver con la supervivencia. ¿Cómo espero yo que se den las cosas para yo poder sobrevivir? ¿Cómo espero yo, o mi mente biológica, cómo espera que se den las cosas para poder estar yo satisfecha de mis necesidades? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que a veces la realidad no concuerda, no tiene que ver con nuestras expectativas, ¿sí? Es a lo que se le llama expectativa versus realidad, que hay muchos memes y muchos videos graciosos sobre eso, pero que sin embargo, estos enfrentamientos de nuestras expectativas con nuestra realidad nos va a llevar a sentimientos de frustración, ¿sí? De no poder lograr, de no poder ser, de sufrimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para aceptar la realidad? Que también ya lo vimos en otras clases anteriores, ¿sí? Cómo dejar el victimismo, cómo hacernos responsable, cómo soltar lo que no controlamos, etcétera, ¿sí? Pero hoy lo vamos a ver un poco más en cuanto a las expectativas. ¿Qué hacer ante una expectativa mía y una realidad que no me gusta? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿sí? De esto es que hay una inmensidad de posibilidades, ¿sí? Y aquí lo estoy graficando en este círculo, ¿ok? En este círculo están todas las infinitas posibilidades, ¿sí? Todas las posibilidades están aquí. En este cuadrante está lo bueno, ¿sí? Todo lo bueno que me puede suceder y que obviamente va a satisfacer mis necesidades y va a ayudar a mi supervivencia, etcétera, ¿sí? En este otro cuadrante está lo menos bueno, ¿sí? Lo que no es lo ideal, pero se acepta, ¿sí? En ese otro cuadrante está ya lo malo, ya lo que empieza a doler, ¿sí? De todo lo que puede pasar. Y aquí en este último cuadrante está lo más malo, ¿sí? Hasta llegar a lo peor, que sería obviamente perder la vida, ¿sí? Porque más peor que eso, pues no puede haber. Ok. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo conflicto con mi papá, ¿sí? Y mi papá de alguna forma es la autoridad, ¿sí? No estoy diciendo que los papás sean la autoridad, o sea, el papá, el varón, el hombre. Y tampoco me estoy refiriendo a que es una ley que todos debemos de cumplir ni nada. Sin embargo, debemos entender que somos seres biológicos y yo sé que insisto mucho en esto, pero somos seres biológicos. Y al ser seres biológicos, sí, todos los seres biológicos, sobre todo los animales, tienden a tener jerarquías, ¿sí? No es bueno, no es malo, es algo que ocurre, es una realidad. Así, no se metan en más rollos, simplemente es una realidad. En los animales hay jerarquías. Entonces, en un orden familiar,
el papá, yo tengo problemas con mi papá y entonces mi papá es la autoridad y resulta que tengo problemas con mi pareja o con mi patrón o cualquier otra persona que simbolice la autoridad, ¿sí? Por ya vimos las ideas de la infancia, que nos programamos, etc. Esto ya lo vimos. Pero supongamos esto, ¿no? Entonces, yo hubiese deseado un papá que, no sé, fuera amoroso, que fuera apapachador, que mostrara su amor físicamente, ¿sí? Sin embargo, no lo fue. Entonces, yo voy a estar frustrado y voy a estar molesto por esto. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de empatarlo con lo que es la realidad? Bueno, debemos entender que entre todas las posibilidades, ¿sí? Mi papá tenía cosas buenas, tenía cosas menos buenas, tenía cosas malas y tenía cosas peores, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Nosotros debemos de encontrar como una especie de punto medio, ¿sí? Y para empatarlo, nosotros debemos de saber adaptarnos, ¿sí? Aquí está la expectativa, que es lo que yo pretendo que la realidad sea. Aquí está lo que la realidad es, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero de mi papá, lo que mi papá es, ¿sí? Entonces yo debo encontrar un punto medio yo como individuo, no mi papá, ¿sí? Porque el que tiene el problema con el comportamiento de mi papá soy yo. Entonces yo sé que cuando eres niño es difícil, ¿no? Pero ya siendo adultos, ya somos adultos, entonces debemos comprender que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras emociones y entonces yo debo de empatar con una especie de adaptabilidad, ¿sí? Conociendo las reglas o funcionalidad de los juegos, es decir, conociendo cómo mi papá funciona, ¿sí? Cuáles son las cosas que le gustan, qué cosas pasó de su niño, por qué es así, etcétera, ¿sí? Y voy a tratar de usarlas a mi favor para poder fluir, ¿sí? Y en vez de estar frustrado, ¿sí? Porque lo que yo quiero de la vida no es la vida, yo voy a tratar de adaptarme y tratar de fluir con la realidad que tengo, es decir, con el papá que yo tengo. Esto es lo más difícil, como ya les había dicho en otra clase. Para salir del victimismo es el paso más difícil. Ya los otros pasos para la apertura de conciencia son un poco más fáciles, pero salir del victimismo es bastante difícil porque a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos adaptarnos a la realidad, que nosotros podemos conocer cómo es la realidad y aceptarla, ¿sí? Como es, sin ahora sí que deber ser o pues si mi papá no es como yo quiero, pues yo no lo voy a reconocer como papá, ¿no? A este tipo de situaciones infantiles o comportamientos infantiles me refiero. Es decir, nosotros debemos de aceptar que aunque nosotros queríamos un tipo de padre, tenemos otro. Y aprender a disfrutar a ese papá, ¿sí? Va a ser parte precisamente de la adaptabilidad y de poder usar esta realidad a mi favor, ¿sí? Por ejemplo, pues mi papá físicamente no es amoroso, pero él quizá demuestra su amor de otras maneras, ¿sí? Ya sea con que te va a visitar, o con que te invita a comer, o con que te invita a una cerveza, ¿no? Cualquier cosa que nosotros nos percatemos que es la forma en que él muestra su afecto, ¿de acuerdo? Digo, este es un ejemplo, vamos a poner otro para que quede un poquito más claro. Y vamos viendo lo de las metas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero poner una tienda de ropa en una zona, ¿sí? Quiero ponerla en esa zona porque ese es el presupuesto que me alcanza para la renta de ese local, etc. Entonces yo lo quiero poner en esta área, pero resulta que esta área es conflictiva porque resulta que hay delincuencia. Ya ha habido casos de que a los locatarios de este lugar les roban, les abren en la noche y les roban, ¿sí? Pero mi meta es pues poner una tienda de ropa en esa zona. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, voy a tratar de adaptarme, sí, de ser resiliente y conocer el funcionamiento
pues tanto de la delincuencia como de sistemas de seguridad. Puedo llegar a contratarme un seguro contra pérdidas, contra robo, etcétera, ¿sí? Es decir, trato de adaptarme conociendo la realidad y cómo puedo protegerme conociendo la realidad, ¿sí? Para usarla a mi favor y yo poder poner una tienda en ese lugar, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar si en alguna ocasión me roban? Bueno, yo ya estoy asegurado, ¿sí? O puse cámaras de vigilancia, o no sé, hice alguna cosa para yo protegerme, y entonces fui resiliente, y yo ya no me quedé solamente con la expectativa frustrada de querer poner un local, sino que uní la expectativa con la realidad. Fui resiliente, conocí cómo funciona la realidad y entonces la usé a mi favor. Esas reglas o funcionalidades que tiene la realidad, las usé a mi favor para poder fluir y poder lograr una de mis metas, ¿sí? Espero que haya quedado más o menos explicado. Y entonces el ejercicio del día de hoy constaría precisamente de nosotros analizar nuestra realidad, analizar nuestras expectativas sobre alguna relación que tengamos, algún problema que tengamos. También puede ser de metas, aunque el curso se llama Relaciones Sanas, lo puedes hacer este ejercicio con alguna meta que te quieras proponer, etcétera, ¿sí? Es decir, vas a decir, ok, yo tengo problemas con mi pareja, ¿sí? ¿Por qué tengo problemas con mi pareja? Ya vimos cómo analizar las heridas de la infancia, las programaciones, cómo funcionan, etcétera. Entonces, a partir de ese conocimiento, ¿de acuerdo? Yo voy a decir, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que yo espero de la vida? ¿Qué me gustaría de esta relación de pareja, o de esta relación con mi mamá, o de esta relación con mi amiga, o de esta relación? ¿Qué expectativas tengo yo sobre esta relación? A partir de ahí, de saber qué expectativas tienes, si puedes hablar con la persona, ¿sí? Porque es tu pareja o porque es tu amigo. Si ya no puedes hablar con esa persona porque ya no está en tu vida por algún motivo, entonces nada más vas a imaginar o más bien vas a usar la información que tienes de lo que conoces sobre esa persona para tratar de encontrar la compatibilidad y decir, ok, esa persona sufrió de esto o le vivió estas cosas, por lo tanto, él tiene estos problemas para sociabilizar o qué sé yo, ¿no? Y entonces, tratar de hacer las paces, ¿sí? De comprender y hacer las paces con las personas que ya no puedes reparar la relación porque ya no están con nosotros, o si están contigo, pues hablar con ellos, ¿no? Hablar con ellos, saber, mira, yo espero de mi relación tales cosas, ¿sí? Yo espero que nuestra convivencia sea de tal modo, me gustaría que los domingos hiciéramos esto, me gustaría que tú hicieras aquello, ¿sí? A ver, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué esperas de esta relación? Porque finalmente, cuando hablamos de relaciones de pareja, ¿sí? Sea de amistad, sea de patrón-empleado, sea padre-hijo, vamos a encontrarnos con dos expectativas diferentes. Una parte espera una cosa y otra parte espera otra cosa. ¿Y qué podemos hacer, ¿sí? Para compatibilizar estas dos expectativas, pues también va a ser importante, y es importante hablarlo. Pero para poder comenzar un diálogo, primero tienes que definir qué esperas realmente tú de esta relación para después poderlo expresar y llegar a acuerdos. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio del día de hoy. Anotar qué expectativas tienes sobre tus relaciones. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos en el próximo video.